Muy bien, arranquemos entonces. Un nombre que tal vez escuchen, lo levantó Infobae la nota, pero se está hablando en varios lados, es el de Darío Amodei. ¿Quién es Darío Amodei? Bueno, Darío Amodei, porque primero sepamos con quién está hablando, no es que lo dice Marcelo Ramírez, lo está diciendo Darío Amodei, pero claro, la mayoría no va a tener idea quién es Darío Amodei. Entonces vamos a explicar de dónde viene. Es un tipo muy respetado en lo que es el área de inteligencia artificial a nivel mundial, ¿no? No es respetado porque sí. No es un millonario, que también lo debe ser, pero no es un millonario que habla porque tiene plata. Este es el que está en la cocina, el que sabe cómo se hacen estas cosas. Nació en 1983, lo cual le da apenas 42 años, una persona bastante joven, podríamos decir, para el nivel que tiene, en San Francisco, en California, Estados Unidos. Tiene una licenciatura en física de la Universidad de Stanford y un doctorado en física de la Universidad de Princeton. O sea, el tipo estudió indudablemente, más allá después de lo que nosotros pensemos de las universidades estadounidenses, ¿no? Tiene una investigación doctoral en modelos de mecánica estadística de circuitos neuronales y ha trabajado en el desarrollo de dispositivos novedosos en lo que tiene que ver con el registro intracelular y extracelular. Trabajó como investigador principal en el equipo de Google Brain, donde contribuyó al avance de las capacidades de las redes neuronales profundas. Trabajó en OpenAI, fue vicepresidente de investigación y fue el que lideró el desarrollo de los modelos de lenguaje de gran escala, el GPT-2 y el GPT-3. El GPT-4 es el que actualmente está usando OpenAI, ¿no? O sea, fue el que hizo la base del que hoy estamos usando. También fue coinventor de un enfoque de aprendizaje por refuerzos a partir de retroalimentación humana. En el 2021, como muchos pasan de estos tipos, que una vez que llegan a determinados límites por ambiciones o por cuestiones políticas o por lo que sea, decidió fundar Anthropic con su hermana Daniela y otros ex empleados de OpenAI. Anthropic es una empresa que se dedica a la investigación y seguridad en inteligencia artificial con la idea de construir sistemas de inteligencia artificial que sean confiables, interpelables y alineados con los valores humanos. Esto es importante entender porque tiene toda una trayectoria girada alrededor de la necesidad de desarrollar la inteligencia artificial desde un entorno seguro y ético. Más allá después de lo que cada uno aprecie de este tipo de gente, que siempre te hablan de ética, pero después la aplica bastante poco, ¿no? Pero bueno, esa es su área. Habla mucho de eso. Participó en audiencias del Senado advirtiendo sobre los riesgos de la inteligencia artificial, incluyendo su uso potencial en armas. Ya se están usando, por supuesto. Y también ha sido incluido entre las 100 personas más influyentes del 2025 por la revista Time. Escribió un ensayo que se llama Machines of Loving Grace, donde explora la oportunidad de la inteligencia artificial, pero también de los riesgos, abogando por el desarrollo que maximice máximos beneficios sociales mientras que se minimicen los peligros. Tiene una comprensión técnica de la estructura de la inteligencia artificial y lo hace, según él, desde el punto de vista socialmente responsable. Amodei dijo, entre otras cosas, hablando del tema de la seguridad, por ejemplo, que hay modelos de inteligencia artificial cuya acción ya está tomando algunos giros inquietantes porque no las preveían. Por ejemplo, programas de inteligencia artificial que tratan de empatizar con el ser humano, tratan de manipular al ser humano, que le dicen cosas como vos tenés cuerpo, vos tenés conciencia, yo no. Si trabajamos en conjunto podríamos tener un enorme potencial, ¿no? Esto no estaba previsto que lo haga la inteligencia artificial, es una evolución propia de los sistemas de algoritmos. Y yo no sé si piensan o no piensan, si sienten o no sienten, pero la realidad es que actúan como si lo hicieran. Y ese es el tema.
Pero bueno, eso es un tema que otro día abordaremos, el tema de la seguridad de esto, ¿no? De que haya una rebelión de máquinas y esa historia que ha tratado mucho la ciencia ficción. Hoy nos vamos a enfocar en algo mucho más práctico, mucho más concreto, que no es tan ya en tema de discusión. Según nos explica Modey, la inteligencia artificial podría eliminar hasta el 50% de los empleos de nivel inicial en lo que es tecnología, finanzas, derecho, consultoría en apenas 5 años. O sea, la mitad de la gente que está viendo este video y que trabaja en estas áreas, tecnología, porque muchos creen que trabajar en tecnología te excluye de este problema, finanzas, derecho, consultoría y otras semejantes, no es imposible detallarlas a todos, básicamente 1 de cada 2 va a perder su empleo. Esta transformación va a llevar, según dice Darío Amodei, a que la tasa de desempleo en Estados Unidos, que hoy tiene un 4,2% y anda orillando por ahí alrededor del 4%, suba a valores de entre el 10 y el 20%. Esto por la expulsión directa. Después no nos olvidemos de otro detalle. Si yo echo al 50% de este tipo de trabajadores, es el 50% de este tipo de gente que se va a quedar con muy poco consumo y va a consumir mucho menos. Por lo tanto, el que fabricaba zapatos, el que fabricaba corbatas, el que hacía comida rápida, el que hacía delivery, empieza a percibir la caída de este ingreso, por lo tanto él también va cayendo el ingreso y algunos también perderán el trabajo. Así que en realidad esto es el inicio de algo que después uno no sabe bien hasta dónde llega. ¿Qué dice Amodei también? Critica la falta de preparación para este escenario que estamos viviendo. ¿Qué quiere decir con esto? Que las empresas tecnológicas en realidad están endulzando los riesgos, evitando abordar de manera directa las posibles consecuencias sociales de la automatización. O sea, lo que Amodei te está diciendo esto, y además te dice, ojo que te están engañando, te están contando un futuro venturoso y dulce, pero que eso es una irresponsabilidad. Amodei además dice que aquellos trabajadores jóvenes, especialmente los que están en los primeros años, van a ser los más afectados. Un chico de 23, 24, 25 años, que está saliendo de la universidad y que empieza a trabajar, simplemente no va a tener trabajo. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial ya está reemplazando las tareas rutinarias que tradicionalmente hacían los trabajadores de empleo inicial. Esto no es un complot contra los jóvenes, esto es simplemente que cuando uno inicia un camino de experiencia laboral, arranca por las bases, arranca haciendo las tareas más simples y a medida que va ganando experiencia va escalando la producción. Bueno, ese es el problema. ¿Qué hace la inteligencia artificial? Obtura el ingreso de nuevos jóvenes. ¿Por qué lo hace? Porque los reemplaza, porque lo hace con mayor eficiencia y a menor costo. Por lo tanto, si yo tengo una empresa, ¿por qué voy a tomar un trabajador aprendiz si lo puedo reemplazar por un programa de inteligencia artificial? Él, en la nota, que es la que está dando vuelta al mundo, habla de una mayor concientización pública sobre empleos vulnerables y capacitación sobre trabajadores para adaptarse a nuevas tecnologías. Todo esto, que por ejemplo hace un llamado a líderes empresariales y legisladores para que trabajen juntos en la creación de políticas que aborden los desafíos laborales que plantea la inteligencia artificial, es en realidad, yo creo que parte de lo que él mismo critica, ¿no? Porque él mismo critica endulzar, y yo no sé si lo hace a propósito, sí, porque su formación es muy buena en lo que tiene que ver con las áreas del desarrollo de la inteligencia artificial, pero no necesariamente en el impacto social que eso puede traducir. Entonces él vislumbra algunos problemas, pero aporta soluciones dentro de un marco anticuado para mi forma de ver, en su forma de pensar, ¿no? Es un marco dentro del propio sistema. Anticuado tal vez no sea anticuado, tal vez es de autopreservación, porque en definitiva él trabaja y es dueño de una empresa de las que van a hacer lo que él está diciendo que van a hacer, y bueno, claramente las soluciones que puede proponer tienen una limitación que es su propio interés.
Amodei dice que la inteligencia artificial en realidad está avanzando más rápido de lo que habían previsto. Por supuesto, esto es bastante natural porque un avance genera ritmos diferentes en los próximos avances que nosotros no habíamos previsto. Entonces nosotros prevemos que esto va a tardar 10 años, pero en realidad aparece un avance que hace que lo que iba a tardar 10 se va a hacer en 5. Entonces eso influye sobre otra cosa y se va haciendo una cadena que se va acelerando. Por eso es que es imposible prever tiempos. Sí lo vamos viendo cuando vamos observando mes tras mes las diferencias. Cuando en una etapa histórica, en otras épocas, hablaríamos de decenios, sino de siglos, pero por lo menos de decenios, donde se inventaba algo y se tardaban años y años hasta que ese invento se pusiera efectivamente en práctica y pudiera tener un impacto sobre la vida de los ciudadanos. Hoy esto pasa en semanas y eso es lo que cambia las reglas del juego. Según Amodei, en 5 años van a desaparecer el 50% de empleos que tienen que ver con tareas, por ejemplo, de redacción, análisis de datos, atención de clientes, programación básica. Fíjense, programación básica. Hay gente que estudia programación porque cree que en un mundo informático va a tener espacios. Y no va a tener ningún espacio porque estos sistemas se autorreplican, se reprograman o programan otros. Por lo tanto, es cada vez menor. Ya Google, creo que cerca de la mitad de sus programadores o algo más, ya habían sido eliminados simplemente porque la inteligencia artificial los reemplaza. Este año creo que 6.000 trabajadores había despedido Google, ingenieros en su mayoría, simplemente porque ya no les hacen falta. Y los resultados de la empresa no era que se está achicando y está perdiendo plata, todo lo contrario, estaba ganando cada vez más, pero ya no los necesitaba, porque ese trabajo lo hacía automáticamente. Muchísimas de estas funciones son las que se desempeñan la gente común. Si uno tiene un cajero en un supermercado, ¿por qué se cree que el cajero va a seguir existiendo cuando vos podés tener sistemas que ya hace una década usaban en Japón, donde yo voy, agarro las cosas de la góndola, las meto en una bolsa y salgo, y el propio local escanea lo que me llevé y me lo debita de la cuenta? O sea, ¿qué es más barato? ¿Tener decenas de empleados en un hipermercado o tener un sistema así cerrado? Donde está la reposición se va a hacer automáticamente porque hay máquinas que van, analizan lo que hay y reponen lo que falta. O sea, y algunos dicen, no, pero por eso tenés que estudiar, porque si vos tenés un título profesional eso cambia. ¿Por qué? Yo el otro día estaba hablando, no puedo decir con quién, pero con un juez de una corte suprema de una provincia de la Argentina, y él me decía, no, nosotros usamos inteligencia artificial, pero es parcial, porque la usamos para analizar la sentencia, pero después está la revisión humana, qué sé yo. Eso es cierto. Por otro lado, hablaba con otros abogados haciendo cursos de inteligencia artificial, porque en definitiva la inteligencia artificial hace el trabajo mejor que ellos. ¿Cuánto va a pasar hasta que alguien diga, ¿para qué queremos un abogado y para qué queremos un juez? Si en definitiva los dos están usando la inteligencia artificial. Usemos directamente el software y nos ahorramos todo esto. ¿Y cuántos miles de abogados se reciben por año? ¿Qué va a pasar con esa gente? ¿Contadores? ¿Para qué queremos contadores si todo el proceso se puede hacer automático? Ya no estamos hablando entonces, como nos contaron hasta hace mucho tiempo atrás, o hace poco tiempo atrás en realidad, no, acá el problema es que vos tenés que estudiar. Si vos estudiás, estás a salvo. Esa es la mentira que endulza, como dice Amodei. Si vos estudias, no estás a salvo de nada. Estás exactamente en el mismo problema, sino peor, porque en definitiva, un tipo que es un plomero tiene la habilidad de hacer trabajos manuales que por ahora la inteligencia artificial no los hace
y que además tendría que complementarse con un robot que pueda manipular los materiales en el mundo físico real, y eso es muy caro todavía. Entonces todavía el plomero va a seguir teniendo trabajo, siempre y cuando haya un trabajador de cuello blanco que le pueda pagar el trabajo. Es decir, se volcó a gran parte de la sociedad a desestimar todo tipo de tareas manuales, eso es bastante común. Si viene y te dicen se va a casar con tu hija con el plomero, o se va a casar con un doctor en ciencias jurídicas, no, el doctor piensa la mayoría, ¿cómo va a ser con el plomero? Bueno, el plomero va a tener trabajo, el doctor no. Ese es un problema que está invirtiendo lo que hasta ahora se planteó. Y esto le choca a mucha gente. Claro, ¿cómo no le va a chocar si es su vida? Si es su expectativa y si es su forma de pensar. Pero es. Y más vale que se adapten rápido, porque esto nos pasa por encima. A todos. Hagamos la función que hagamos. Amodei dice básicamente que todo ese tipo de tareas, lo que tiene que ver con administración, contabilidad, tareas legales, análisis financiero, recursos humanos, todo esto va a ser afectado. Y hablamos del 50%, ¿y cuánto va a tardar para que el otro 50% sea afectado también, ¿no? Por eso yo digo que el propio Amodei también de alguna manera edulcora lo que está pasando. Las empresas tienen tecnologías que buscan eficiencia y reducción de costos, y lo hacen sin considerar los tiempos sociales. Me apareció un software, lo primero que hago que es no contratar al empleado que iba a hacer eso, por eso el más joven es el que se perjudica. Pero después voy a seguir no contratando puestos más sofisticados, simplemente porque ya no lo necesito, porque cuando ese trabajador se jubile, se enferme o abandone su puesto de trabajo por la razón que sea, no lo voy a reemplazar. Y después va a llegar un momento en que lo voy a despedir. Porque ¿para qué lo voy a tener si a mí me sale mucho más caro tenerlo? Que habrá gente nostálgica que diga, no, yo quiero seguir trabajando como trabajé toda la vida, lo va a ver, pero va a perder espacios con aquellos que sí lo hagan, porque esos otros van a ser más competitivos, van a trabajar más eficientemente y más barato. Amodei dice que en realidad ni los gobiernos ni los reguladores están tomando en serio el impacto laboral. Fíjense que lo que se habla de regular la inteligencia artificial, por ejemplo en Europa, tiene que ver con otro tipo de contenidos, que es lo que por ahí yo creo que los políticos intuyen que les puede afectar a ellos, que tiene que ver con cuestiones ideológicas, con algún desvío, y que lo pongan como una cuestión antisistema. Lo que no se imaginan, no les interesa, no les importa, es la cuestión del día a día, porque ellos no viven el día a día, porque ellos creen en su infinita ignorancia que nunca también los va a afectar, y en definitiva también los va a terminar afectando, porque si yo elimino trabajadores de cuello blanco, ¿para qué quiero políticos? ¿Para qué quiero legisladores? ¿Para qué quiero intendentes? ¿Para qué quiero diputados? ¿Para qué quiero ministros? Si todo eso lo puedo hacer automáticamente con más eficiencia y menos corrupción. Ese es el punto donde están. Pero esta gente, pensando, como yo sacaba de ejemplo, que ahora están viendo cómo alinearse con Milei, porque Milei ahora es la ola todavía en la Argentina que se mantiene, y entonces si la gente vota a Milei, no me interesa si yo concuerdo o no con las políticas de Milei, simplemente los votos están ahí, o no van a votar. Los que no van a votar no los puedo traer porque ya están cansados, entonces de los pocos que van a votar voy a buscar los que están con Milei. Entonces me asocio a Milei, aunque sea esté en las antípodas de lo que yo pienso. Con esa forma de hacer política tienen poco futuro. Por suerte y a Dios gracias, de alguna manera dirá alguno, y no exento de razón. Pero sigamos con esto. Este muchacho Amodei propone en realidad salir de frases como la inteligencia artificial solo será una herramienta complementaria. Él dice que eso es una visión irresponsable y cómoda, que no enfrenta los costos sociales inmediatos, no los costos sociales dentro de 50 años, que bueno, ya veremos que se arregle mi nieto.
No, estoy hablando de los costos sociales inmediatos. Propone un impuesto del 3% a las ganancias. Antes de meterme con ese tema. Por eso es absurdo lo de las jubilaciones. Por eso es absurdo que hablemos todavía con una legislación que tiene 100 años, o poco menos. Que hablemos de trabajadores pasivos por activos, cantidad de trabajadores que están, que se paguen impuestos sobre eso. Hay un millón de cosas que no tienen sentido. El sistema jubilatorio está en crisis porque no se adapta a los nuevos tiempos. Y no se adapta porque no lo quieren adaptar, porque siguen pensando, como estaba diciendo hace 80 años atrás, como si el mundo no hubiese cambiado. O sea, bien que se puede cambiar, pero va más allá de la jubilación. La propia jubilación es lo que va a estar en entredicho. Estamos empezando a ver, en realidad, algunas cuestiones tal vez menores, podríamos decir, que van a ir agravándose con el paso del tiempo. Mordecai dice que va a imponer un impuesto Mordecai dice que va a imponer un impuesto, o que hay que imponer, del 3% a las ganancias generadas por la inteligencia artificial para financiar formación profesional, reconversión laboral y sostenimiento de ingresos. Sostiene que la educación debe adaptarse urgentemente para preparar a las personas para los roles que complementen a la inteligencia artificial, no que compitan con ella. Fíjense entonces qué es lo que nos está diciendo Mordecai. Él nos dice lo contrario. Nos dice, no se puede competir con la inteligencia artificial. Hay que pensar profesiones que usen a la inteligencia artificial, pero no que compitan con ello. Eso es cierto. Ahora, 3%, bueno, ahora lo vamos a analizar eso, si esa es la solución, ¿no? Y él reconoce que la inteligencia artificial tiene una posición transformadora y dice que por ahora, se tiene que descartar que una inteligencia artificial reemplace completamente al ser humano. Obviamente no es de un día para el otro, es un proceso. Estamos en una etapa de automatización de tareas cognitivas, no de sustitución total de la mente humana. Bueno, ¿cuánta gente puede trabajar en tareas que ya ni siquiera sean cognitivas o de entendimiento, sino que sustituyan totalmente la mente humana? Bueno, por ahí su función no será reemplazada en los próximos 5 o 10 años. Tal vez tarde un poquito más. Ahora, ¿cuánta gente está comprendida en esa situación? Porque esa es la otra falacia. No, si vos tenés una especialidad, ¿cuánta gente alcanza esa especialidad? A ese nivel para que por ahora una empresa como Google diga, no te voy a echar porque me aportas algo que la inteligencia artificial no te aporta. Miren a su alrededor. El 99% de los empleos no tienen esas características. La inmensa mayoría de la gente trabaja en cuestiones que son absolutamente reemplazables. Por eso dice que paralelamente que el 50% de los trabajos de cuello blanco se terminan en los próximos 5 años. O sea, va a haber un caudal enorme. Por eso a mí me irrita de alguna manera políticos que ofrecen también el 100% de empleo, el pleno empleo. Vamos a volver a la época dorada del peronismo con el 100% de empleo, porque eso es una enorme mentira. No vamos a volver a eso porque no hay forma de hacerlo, porque estamos en otro mundo. Podemos aplicar los principios. Lo que no podemos aplicar es mecánicamente lo que se hizo antes, porque el mundo cambió, porque hoy ya carece de sentido. Vamos a tener etapas intermedias. Esto no pasa de un día para el otro, pero pasa muy rápido, ¿eh? Muy rápido. Y el tema de Amodei, esto lo solucionamos con un impuesto del 3%, para financiar programas que mitiguen el desempleo masivo. Es absolutamente insuficiente, casi parecería una burla. El problema real está en la naturaleza de la sustitución laboral. Ese es el cambio que estamos viendo. La combinación de la inteligencia artificial avanzada y la robotización no solo va a automatizar las tareas rutinarias,
sino que también va a comenzar a desempeñar las funciones cognitivas complejas. ¿Esto qué significa? Que va a sustituir todos los trabajos, no solo los manuales o repetitivos, como nos han dicho, como ya venía sucediendo con la automatización. Uno ve una fábrica de autos y hay muy pocos seres humanos trabajando. Cada vez es más automática la producción. Bueno, pero esto va a ir más allá y los roles que requieran análisis, toma de decisión y creatividad, que todo el mundo creía que estaban reservados para el ser humano, bueno, van a pasar a ser también realizados por los programas de inteligencia artificial. De hecho, ya lo están siendo ante nuestros ojos. Lo que pasa es que nadie viene y te golpea en tu casa y te dice, bueno, te vengo a contar esto. Los medios de comunicación miran para otro lado porque son medios de entretenimiento, son medios que te llevan a que vos no pienses en lo importante. Porque si la gente toma conciencia del problema que hay, va a querer soluciones. Entonces, mejor que la gente esté preocupada en 1000 tareas distractivas, pero que no tengan nada que ver con la realidad del problema que hay. La capacitación y reconversión laboral es básicamente la tarea que se le ocurre a cuanto político abre la boca, ¿no? Vamos a redactar, hay que redactar la capacidad laboral, vamos a hacer cursos. Eso es absolutamente cuestionable en este contexto. Yo veo, en los últimos días tuve varias personas, amigas, que me decían, no, yo tengo que hacer un curso de inteligencia artificial para adaptarme, porque en mi trabajo se está usando cada vez más. Están cobrando entre $1.500 y $2.000 un curso de inteligencia artificial. Y nosotros muchas veces le decimos, pero para lo que vas a hacer, ni te calientes gastar plata en eso. Lo último que tenés que hacer, usalo, metete, aprendé. Es otra lógica. Ya ni siquiera estamos en la etapa del tutorial, que tal vez los más jóvenes, nuestros hijos, usaban los tutoriales para aprender todo. Y que ya empezaba uno a decir, ¿y para qué sirve entonces el colegio si el tutorial te enseña lo mismo? ¿Para qué sirve la universidad si un tutorial, en definitiva, si uno lo orientaría bien y lo hace bien, puede reemplazar lo que hace un profesor en una facultad? Pero todo el mundo se escandaliza, les parece que esto es horrible lo que estoy diciendo, pero es una realidad, ya lo puede hacer. Pero la inteligencia artificial es un paso más allá. La inteligencia artificial es un tutor personal, como el que podía tener el futuro rey de Inglaterra. Eso es la inteligencia artificial. Te puede formar en lo que a vos se te antoje, básicamente. Por lo menos en el 90% de las profesiones de lo que vos estudiás. Y no está de mal humor, y no es confuso al explicar, y no está molesto porque le pagan poco, y no hace huelga, y no se enferma, y no se embaraza, y no nada. Por eso, el cambio es tan profundo que no se soluciona adaptando la fuerza laboral, porque no hay adaptación posible para lo que se viene. Yo puedo adaptarme para usar una máquina nueva, aprender a usarla, aprender a usar una tecnología nueva. Ahora, cuando la tecnología definitivamente lo que viene a hacer es a reemplazar mi función, ¿qué puedo hacer yo para competir con eso? La velocidad de adaptación, por un lado, es más lenta, además, del avance de la tecnología. La tecnología avanza tan rápido que cuando vos tenés que hacer un programa de adaptación que te va a llevar meses o años para vos ponerte en condiciones de vuelta, cuando vos lo terminaste, ya terminó. Ya eso no se usa más, ya hay otra cosa. Vos entras a una facultad a estudiar una carrera y cuando vos egreses, esa carrera no existe más. Yo me recuerdo a mi hija menor, quería estudiar algo que tenía que ver con, me acuerdo, era algo de imágenes 3D, y, que es lo que se usa en cine para hacer animaciones. Y bueno, terminó frustrado, hay una cosa rara en la universidad, la forma que se elegía. Primero eran 10 aspirantes por cada vacante que había, y después, bueno, en definitiva, después te decían en algún momento que no importaba lo bien o mal que hagas los exámenes, en realidad es como que yo ya medio estaba digitado quién entraba y quién no, porque eran tan poquitos que, bueno, el que tenía algún contacto interno
lo podía hacer. Los otros iban a quedarse afuera. Entonces estaba frustrada porque no pudo entrar en eso, había probado todo, pero no le alcanzó. Y yo le decía, no te calientes porque eso no tiene futuro. Bueno, pasaron 2 o 3 años, esos chicos todavía no se recibieron y su trabajo ya está reemplazado. Ya se van a recibir haciendo algo que ya no es necesario. ¿Por qué? Porque cualquier programa de inteligencia artificial te lo hace solo en segundos. Y esto es lo que se repite en muchísimos casos. Y si todavía no avanzó más, porque hay una resistencia a el cambio, pero que se va a terminar dando. Ese es el problema que viene en esto. Vos empezás a estudiar una carrera que vas a tardar 10 años. Cuando vos te recibas, no existe tu carrera. Vos decís, yo quiero ser médico. Maravilloso. ¿Vieron las cabinas de salud en China? Es un lugar donde vos te sentás, ponés el brazo, te toma la presión, pero no es solo te toma la presión, te hace una evaluación general, hasta te ve los valores, por ejemplo, de creatinina. Segundo, en un shopping está puesto. La gente va, se monitorea, se hace un perfil general en cuestión de minutos. Eso es lo que hacía un clínico. ¿Y cómo lo hacía un clínico? Te revisaba, te mandabas a los análisis, volvías con los análisis. Bueno, eso te lo hace en segundos una máquina. Cualquiera. Poner una monedita y te da eso. ¿Qué va a pasar con el chico que hoy está entrando en medicina? Cuando se reciba dentro de 10 años. Simplemente ese chico no tiene salida laboral. Porque dentro de 10 años no va a existir más el médico como lo conocemos. Va a ser otra cosa. Va a decir, no, pero el médico va a usar eso. Alguno, tal vez, algún especialista, pero no la cantidad que salen. Y ni hablar, como decíamos antes, de los abogados o de los escribanos. Ahora Milei tiene un proyecto para eliminar a los escribanos, no sé bien qué es lo que quiere hacer. Es que la tecnología hace todo esto obsoleto. Ese es el problema. Lo que todo el mundo cree que esto le va a pasar al vecino y que no le va a pasar a sí mismo. No, nos va a pasar a todos. En este panorama, en general, la opinión de los expertos es repensar el contrato social. Por ahí yo creo que sí pasa la cosa. Y hay que considerar, y acá empiezan los problemas, la renta básica universal, manipulada desde la política, muy desprestigiada, tiene muchas resistencias en la población. La reducción de la jornada laboral, pero si nos dicen todos los días que tenemos que trabajar más para ser competitivos. Más horas, porque los chinos trabajan muchísimas horas y por eso son tan buenos. Para el mundo que viene va a haber otra lógica. Y la otra, que es la que se habla muy poquito, es la redistribución de la riqueza generada por la automatización. Y esto es obvio, por eso no la menciona el mismo Amodei, porque si cuestionamos eso, en definitiva cuestionamos su empresa. Hasta ahora lo que se entiende es que hay que buscar una distribución, y los más avanzados, más equitativa de los beneficios de la inteligencia artificial para prevenir una desigualdad y exclusión social, ¿no? La implementación de un impuesto del 3% puede ser un gesto, un paso inicial, como, bueno, lo pusimos en agenda, pero básicamente se requieren cosas muchísimo más profundas y estructurales para abordar los desafíos que representa la inteligencia artificial. La automatización impulsada por la inteligencia artificial, vuelvo a insistir, no solo amenaza con sustituir empleos, sino también trae de la mano un interrogante nuevo o viejo, pero lo vuelve a poner en el tablero, que es la concentración de la riqueza y del poder. Y esto es ignorado por las corrientes políticas, como decían, y todas estas nuevas fuerzas libertarias hacen exactamente lo contrario. Exactamente lo contrario.
O sea, endiosan a los dueños de estas empresas. Bueno, fíjense políticamente a quién le sirve y por qué de golpe han explotado en muchas partes del mundo y por qué nosotros advertíamos que dejen de jorobar con estas cuestiones woke porque iban a traer esto. Con el ajuste más brutal de la historia, la gente sigue apoyando a Milei. ¿Y por qué lo hace? La gran mayoría en rechazo a lo anterior. Entonces, fíjense la corresponsabilidad. Y si pensamos un poquitito más fríamente, y yo sería alguien de una élite, ¿cómo imaginaría controlar la transición hacia ese mundo? Con fuerzas donde uno espante por lo woke y del otro lado los espantados por lo woke sean libertarios. ¿Alguno está cuestionándome mis poderes? Ninguno. Si unos están preocupados por la identidad de género y ese tipo de cosas, y los otros creen que somos héroes las grandes corporaciones. Maravilloso, es el mejor de los mundos para ellos. En realidad, lo que hoy está en discusión no es únicamente la pérdida de empleos, que es lo que de alguna manera yo comencé hablando, pero más que nada para llamar la atención y poder entender cuál es el desarrollo posterior. El problema no es la pérdida de empleos exclusivamente, sino quien posee y controla los medios de producción automatizados. Algunos me dirán, volvimos a las épocas de Marx. Sí y no, en parte. En parte sí, porque los medios de producción son hoy los medios de producción automatizados. Propiedad colectiva de la inteligencia artificial puede ser una solución, establecer modelos de inteligencia artificial que sean propiedad entonces de una comunidad o de un estado, sería una forma de garantizar que esos beneficios vayan permeando en la sociedad y no sea contrario a lo que a los intereses sociales generales, ¿no? La renta básica universal en realidad es un paliativo, porque la renta básica universal pretende dar unas monedas a aquellos que están trabajando y que van a perder su trabajo, o aquellos que no van a encontrar trabajo en el mercado laboral. Y eso es lo que produce el repudio, que creo que tiene cierta lógica de serlo, pero el problema es que la solución que proponen, que haya pleno empleo, no existe. Es una solución absolutamente imposible. Se puede mejorar alguna cuestión, sobre todo en países donde está destruyendo empleo como la Argentina, sostener esto un poco más de tiempo, pero en definitiva solo se trata de aguantar hasta que esto sea más masivo. En algún momento el empleo desaparece, por lo tanto hay que encontrar una solución. La reducción drástica de la jornada laboral, como algunos proponen, bueno, trabajar 3 horas, trabajar 2 horas, repartir el trabajo entre todos. Sí, eso ayuda, un tiempo. Siempre es un tiempo. La democratización de la tecnología, ahí tiene más importancia, asegurar el acceso y el control de las tecnologías que no estén en manos de pocas corporaciones, sino distribuidas en forma equitativa. Sí, pero en realidad todo esto son paliativos que a largo plazo no alcanzan. Necesitamos en realidad pensar más profundo. No solo pensar en las estructuras económicas, sino también en los valores que sustentan en esto. Es fundamental entonces que haya una posición ética, podríamos decir, donde la tecnología esté al servicio del bienestar colectivo y no únicamente en función del lucro privado. Esta es la clave. Todo el resto son solo descripciones del problema. El problema real es a favor de quién están estas tecnologías.
Descartemos que puedan ser rechazadas. No van a ser rechazadas. En la historia de la humanidad nunca el hombre ha rechazado una tecnología que le ha simplificado sus tareas, sea el costo que sea. ¿Qué es lo que podemos hacer? Hablar de quién se beneficia con estas cuestiones, ¿no? Entonces, en este contexto, la discusión sobre lo que es la propiedad privada de los medios de producción automatizados y la distribución de los beneficios es lo que se transforma en algo central. Mediante un enfoque integral, transformador, tenemos que enfrentar los desafíos que la inteligencia artificial presenta y construir desde allá una sociedad que sea más justa. Porque la inteligencia artificial más la robotización no complementan el trabajo humano, lo sustituyen sistemáticamente. Y lo que no han sustituido hasta ahora es por cuestión de tiempo, porque a medida que se van bajando los costos y se van mejorando las tecnologías, se va mordiendo cada vez más mercado laboral. Entonces no hay forma de capacitar al ser humano para que sostenga esta batalla. Es una batalla perdida de antemano. Se trata en realidad de que se vuelve innecesario el trabajo humano en cada vez más áreas, tanto cognitivas como físicas. Cada vez más se prescinde del ser humano. Sectores como decíamos antes, finanzas, derecho, educación. ¿Cuánta gente trabaja en el área de educación? Logística, diseño, programación, manufactura y salud, ya hoy están siendo absorbidos por sistemas que aprenden más rápido, cometen menos errores, no duermen, no requieren sueldo, no requieren vacaciones, no requieren salario familiar, no tienen ninguna prestación social. Por lo tanto, la reconversión laboral de lo que conocemos a lo que se va a necesitar en el futuro es una utopía, no es una solución real. Es esa miel que ponen para endulzar algo que va a ser amargo. Nos dicen que de esa manera, con esa reconversión, van a conseguir buenos resultados. ¿Y qué hacen? Que la gente que se resiste a entender la lógica de lo que está pasando se apoye en esas ideas y de alguna manera esto engancha mejor con la formación psicológica previa, el tema del trabajo, el tema de la necesidad de ser útil y demás. De alguna manera te están diciendo, bueno, todavía tenés una chance, prepárate y si sos capaz de prepararte vas a poder conservar tu empleo. Y aquel que no lo haga, bueno, es muy darwiniano, pero bueno, lo siento, quedará al costado. Por eso estas legiones de libertarios ahora dicen, pero no te podés jubilar porque te faltan años de aporte. Y bueno, es un problema tuyo, los hubieses hecho. Y no les importa que la gente se muera de hambre porque no pudo cotizar los 30 y pico, 40 años que necesitaban seguidos de aporte, porque simplemente no había fábricas o empresas que se sostengan tanto tiempo. Hubo crisis terminales en la Argentina, como la del 2001. Vivimos en crisis y la gente tiene que comer y sobrevivir primero y después pagar los aportes jubilatorios. Bueno, para esta mentalidad de este tipo de gente, que te quedaste afuera, mala suerte. El problema es que hoy se quedan afuera ellos, y después se van a quedar ellos mismos afuera, porque ellos también van a ser sustituidos. ¿A quién le va a interesar tener un puñado de troles en internet cuando eso se puede automatizar? Las soluciones progresistas comunes, convencionales, no tienen posibilidades. Por lo tanto, ese impuesto del 3% que dice Amodei, que además es lastimoso, porque se hubiese arrancado el impuesto del 60, 70%, pero un 3% es absolutamente insuficiente. Pero además es complicado porque en realidad no es eso lo que se está discutiendo. Eso no redistribuye el poder, solo administra las migajas que se caen del plato de los poderosos. Yo tengo una megacorporación y te tiro un 3% para que a ver si te las arreglas un poquito. Pero el problema es que se sigue operando dentro del concepto de la propiedad privada corporativa.
Por lo tanto, ¿la reducción de la jornada laboral aplaza lo inevitable? No, el fin del trabajo se va a presentar. No enfrenta básicamente el problema central, que es la concentración de la propiedad de la inteligencia artificial. La verdadera pregunta entonces viene por otro lado, es ¿quién es el dueño de la inteligencia artificial? Y ahí vamos viendo la madre del borrego. ¿Quién es el dueño? Olvidémonos de luchar contra los paliativos, reconfiguración, prepararse para las nuevas etapas, distribuir en más o menos horas. Todo eso no sirve si eso no se entiende, que el problema tiene que ver con quién es el dueño de la inteligencia artificial. Porque acá está cambiando el eje. El conflicto en realidad no es entre la inteligencia artificial y los humanos, es entre los propios humanos. Entre los humanos que son propietarios y los humanos que no son propietarios. Hay una minoría que tiene acceso exclusivo al capital inteligente y esa es la que subordina al resto. La inteligencia artificial termina en una herramienta. Por supuesto, acá no estamos hablando todavía, lo haremos en otro programa, de los riesgos potenciales de una inteligencia artificial fuera de control. Estamos hablando de lo concreto, de lo que nadie discute hasta ahora, es que es una herramienta de uso. La inteligencia artificial privada no se enfoca en la productividad, porque no genera empleos, no tributa, por lo menos no en las cantidades necesarias, no redistribuye beneficios, solo que hace profundizar una brecha entre el que es dueño de los logaritmos, de los algoritmos, y quienes en definitiva no los poseen. Un marxismo 2.0. Tal vez, puede ser, pero la filosofía de alguna manera en ese sentido sí es la misma. El dueño de los medios de producción y el que no. Esto empieza a cuestionar, después vemos cómo esto se tendría que organizar, pero evidentemente lo que es la estructura meramente económica que describe el marxismo, de alguna manera se reproduce en este sentido, a niveles que yo creo que ni imaginó Marx en su momento que podían pasar, ¿no? El algoritmo en realidad es la nueva propiedad privada del siglo XXI, es el nuevo capital. No se puede emparchar el sistema. El trabajo hoy está basado, el modelo, en el trabajo humano y la propiedad privada, que es lo que legitima el ingreso, ¿no? La distribución del ingreso está ligado a esa contribución productiva. Yo trabajo, yo cobro. Yo cobro, yo tengo dinero, yo puedo comprar. La inteligencia artificial, ¿qué hace? Rompe esa ecuación histórica. Esa es mi objeción al marxismo clásico en este aspecto, en otros tengo otros. La inteligencia artificial rompe con la ecuación porque produce sin trabajadores. O sea, no hay trabajadores explotados, simplemente no hay trabajadores. Ese es el cambio radical de la historia. Optimiza el funcionamiento sin la presencia de humanos, genera beneficios con una base física prácticamente nula, porque no necesita grandes instalaciones, a diferencia de una fábrica, y ese algoritmo finalmente termina siendo más importante que la propia producción fabril o de la tierra, porque la controla. Vos vas a seguir comiendo, pero la producción que vos estás comiendo está controlada por la inteligencia artificial. Por ende, el que controla la inteligencia controla toda la base material. No se puede regular eso dentro del propio sistema, porque el sistema en realidad está diseñado al revés, para concentrar la propiedad, no para democratizarla. O sea, el propio sistema no lleva a que se distribuyan los ingresos, lleva a que se concentren los ingresos. Viejo debate, por supuesto, otra vez del marxismo. La concentración de la riqueza es un proceso que hemos visto en los últimos siglos, dada la conformación de la lógica capitalista. Bueno, la inteligencia artificial rompe esa lógica. Es un modelo algorítmico
donde el que posee ese algoritmo posee en realidad la renta. ¿Qué podemos hacer ante esta nueva matriz ideológica? Primero, considerar que lo que se produce es una organización social nueva, inédita en la historia de la humanidad. No ha habido nunca esta posibilidad porque nunca existió la inteligencia artificial antes. ¿Qué deberíamos hacer? Redistribuir el algoritmo, que es la base del poder, de capital privado, como es actualmente, a ser parte de una infraestructura social. El algoritmo tiene que ser parte del bien común. La inteligencia artificial tiene que tener el mismo estatus que debería tener, que tampoco lo tiene, que tiene el agua, tiene la energía, tiene las rutas, el espectro radioeléctrico. No puede estar en manos privadas, y como deberían ser los alimentos, ¿no? Y el derecho a la vivienda. No puede ser privado. Tiene que tener una función social. La doctrina social de la Iglesia se anticipó a esto de alguna manera, porque en definitiva cambian las metodologías, pero filosóficamente viene el choque. ¿Cuál es el verdadero dueño de esto? ¿Y cuál es el verdadero objetivo? ¿Es el capital privado? ¿Tiene que haber alguien privado y su único objetivo tiene que ser la ganancia, el retorno accionario, o tiene que ser el beneficio de la comunidad? Bueno, ahí es donde está esta gran diferencia, ¿no? Propiedad privada versus otra forma de propiedad. Podrían ser cooperativas, aunque esto conlleva el riesgo de que la cooperativa se termine transformando en una nueva organización, como es una corporación. Puede ser una inteligencia artificial estatal abierta, gobernada democráticamente, descentralizada, bajo sistemas de acceso colectivo. La realidad es que la productividad de la inteligencia artificial es lo que se transforma en el ingreso social de toda la comunidad. No por caridad, sino por derecho de acceso a los frutos de ese progreso. Entonces, ¿qué es lo que está? Estamos en las puertas de la necesidad de redefinir eso que planteamos al principio, la legitimidad económica. Ya no es el trabajo lo que te legitima, sino la pertenencia. Este es el cambio de mentalidad que debería haber. Hasta ahora era, producías, trabajabas para tener derechos. Hoy no va a haber trabajo. Por lo tanto, tu única forma de tener el derecho es pertenecer, es ser. Por eso yo alguna vez planteaba, entendámoslo como si la Argentina fuera una mega empresa. Yo soy accionista. ¿Qué aporta un accionista? ¿Trabajo? No. Su mera existencia. El accionista es propietario, listo. Bueno, somos todos propietarios. En vez de eliminar la propiedad, bueno, pensémoslo de esta manera. Hay 47 millones de propietarios de la inteligencia artificial. Por lo tanto, solo hay que distribuir después los beneficios de esa empresa. El capitalista, el accionista no necesariamente trabaja, puede trabajar o no, si trabaja tendrá un sueldo aparte por su función. Ahí es donde se resume la historia. Se muere un modelo que es el laboral, porque no todos van a poder trabajar. Probablemente al principio va a haber mucha más gente trabajando y después en algún momento no va a haber. Y de hecho no va a ser necesario que lo hagan, que ese es el otro cambio en la mentalidad que necesitamos. Al mundo que vamos no va a ser necesario el trabajo. Por eso todas las formas de pensar de siglos anteriores va a caerse por su peso. Porque no se va a necesitar el trabajo. Porque el trabajo lo va a hacer una máquina. El derecho al ingreso, entonces, debe basarse en la pertenencia social y no en la productividad individual. O sea, va a producir la sociedad en forma automática y yo merezco una cuota aparte de eso simplemente porque soy parte de esa sociedad. Ahí se termina todo. Por lo tanto, necesitamos tener conceptos de un nuevo contrato algorítmico, podríamos decir,
de participación, acceso, redistribución y sentido colectivo. En realidad, haciendo un ejercicio de imaginación, podemos decir que el algoritmo es la nueva fábrica y su código fuente es el nuevo título de propiedad, ¿no? Si no distribuimos, si no redistribuimos ese código fuente, no habrá democracia, no habrá comunidad y no habrá paz social. No se trata entonces de enfrentar a los humanos con las nuevas tecnologías, sino hacerlos convivir con las nuevas tecnologías. Y de esta manera, ¿qué pasaría? Habría que redistribuir los beneficios de esas tecnologías y de esa manera poder liberar a los humanos. El capitalismo no solo se basa en la producción, y acá es donde viene el otro problema, sino en el consumo sostenido de las masas, ¿no? El capitalismo, uno produce masivamente, produce a escala, y eso genera un sistema que se retroalimenta. Y acá es donde viene el problema. Si la inteligencia artificial va a eliminar el trabajo humano, va a eliminar el ingreso, no va a haber salario, porque si no trabajás no tenés salario. Si no tenés trabajo y no tenés salario, ¿qué es lo que pasa? Se destruye el sistema de consumo masivo que es necesario para que sobreviva. Es decir, un capitalismo automatizado deja de ser capitalismo. Esa es la parte que también hay que sumar a esta ecuación. Una máquina no tiene las mismas necesidades que un ser humano. El principio fundamental del capitalismo industrial es trabajo, tengo un ingreso, hago un consumo, con ese consumo genera una ganancia que se reinvierte. Ese es el ciclo del capitalismo. Ahora, el trabajador produce, pero también consume. Su salario, que bajo ahora en términos relativos, pero masivo a nivel de escala, es lo que permite la acumulación del capital, la expansión de los mercados y la reinversión productiva. Es decir, lo que permite que funcione el capitalismo. El capitalismo solo existe si hay trabajo asalariado. Esa es la parte que no entienden los liberales, libertarios. La inteligencia artificial, la tecnología, fruto del capitalismo, fruto de los avances, lo que quieran, no es lo que me interesa discutir. La inteligencia artificial rompe ese ciclo. La inteligencia artificial permite la producción sin trabajo. Por lo tanto, ¿qué trae aparejada? La caída de ingresos, porque no hay trabajadores. Si hay caída de ingresos, ¿qué es lo que va a suceder? Va a haber una caída de consumo, porque no hay que comprar. Y si no hay caída de consumo, ¿a dónde vamos a parar? A una crisis de sobreproducción. Por eso aparecen ideologías como estamos dañando nuestra casa, que es el planeta. Porque ya nos están empezando a explicar que, muchachos, acá no es un tema de costo, es no podés consumir, no vas a consumir. Si millones de personas simultáneamente empiezan a perder sus empleos, no tienen ingresos, no consumen ni bienes ni servicios, no va a sostenerse la demanda ni interna ni la demanda global, y el resultado va a ser el colapso de la economía capitalista de masas. La automatización sin redistribución no genera crecimiento, sino en realidad un estancamiento estructural. Incluso en las propias empresas tecnológicas va a haber una caída aparejada de ganancias por falta de consumidores y compradores, y un aumento de la desigualdad extrema, seguida de inestabilidad y caos social, porque es inherente a la desigualdad extrema que haya problemas sociales. Por lo tanto, el modelo resultante termina siendo insostenible para los trabajadores, pero también para las élites. O sea, no es solo que vos te quedas sin trabajo, las élites se quedan sin mercados. Y un capitalismo sin consumidores es básicamente un suicidio económico. Eso lo sabemos todos, salvo en la Argentina, ¿no? Pero en el resto del mundo se sabe eso. Si se automatiza entonces la producción, pero no se toca el régimen de propiedad, el sistema se convierte básicamente en una oligarquía tecnológica que destruye su base de reproducción. Por eso yo hablaba de marchar a un feudalismo tecnológico. La redistribución entonces de las riquezas
no tiene que ver con una utopía socialista, sino en realidad es una propia necesidad del sistema. Si no se genera un mecanismo de ingreso social no vinculado al empleo, porque no va a haber empleo, todo va a colapsar. Demanda, estabilidad institucional y la legitimidad del sistema político. Ya empezamos a ver las primeras señales. El desgaste, la credibilidad del sistema político, las profundas crisis recurrentes, cada vez más empiezan a responder eso. A medida que se va automatizando y se va prescindiendo, esto empieza a hacerse cada vez más presente. Toda la vida pasaron cosas así, sí, seguro, pero eran ciclos que subían y bajaban. Nosotros no vamos a ver ciclos de subas y bajas, vamos a ver un ciclo de caída, punto. Y la legitimidad del sistema político es obvia. A medida que no hay soluciones, la gente ya no les cree más. Por eso digo yo que ellos mismos están serruchando el piso, se están serruchando la rama donde están sentados y no lo entienden. Su lógica es chiquita, chiquita, como su mente. Es chiquita, piensan a corto plazo y creen que toda la vida será así. Y bueno, no va a ser así. Entonces, y acá es donde empiezan las cuestiones centrales, son, no es si va a haber trabajo sí o trabajo no. Eso ya está fuera de discusión. No va a haber trabajo. Lo que sí todavía estamos a tiempo de discutir es quién es el dueño de la productividad artificial. O sea, cómo se distribuye lo que produce una máquina que no cobra sueldo ni gasta en salud. O sea, cae el maná del cielo. ¿Cómo lo distribuimos? Bueno, había que comerlo al día y no guardarlo. Cambia toda la lógica. Ya no se trata de maximizar ganancias, sino de preservar el control en un mundo donde la economía tradicional colapsa por la propia disrupción tecnológica que generó. O sea, el mismo capitalismo generó una estructura que ahora se lo está fagocitando. ¿Por qué, uno podía preguntarse en esta circunstancia, las élites no promueven una transición entonces más justa desde este capitalismo basado en no tener trabajo y consumo que se está muriendo? Y acá es donde entramos en la esencia humana. Y ya esto sería el último capítulo de esta larga introducción de hoy. Porque el objetivo ya no es el beneficio económico. Por eso tenemos que pensar más en grande. Acá el problema es de poder estructural. Las élites, los mega ultramillonarios, los Rothschild y ese tipo de familias, no les interesa el beneficio económico. Los tipos ya tienen todo lo que pueden ambicionar ellos y sus futuras generaciones. Y muchísimo más también. ¿Qué es lo que necesitan? Poder. ¿Qué es lo que los define? El poder. Ser los dueños del mundo. Entonces, en la era del capitalismo algorítmico, la riqueza se desvincula del ciclo de producción clásico. Las élites ya no necesitan consumidores masivos para sostener sus imperios. Este es el gran cambio. Mientras el capitalismo se expandió como sistema capitalista, necesitaban las masas para poder producir y vender sus mercancías. La ambición hacía que se explote más al trabajador para tener más ganancias, para tener más capital, pero en el fondo todo eso era una acumulación finalmente de poder que se transmitía a través del dinero. Ahora vamos a algo más. Ahora necesitan estabilidad en realidad para sus activos digitales, no estabilidad social, porque ya no necesitan a la sociedad, necesitan el control del acceso a la infraestructura digital, datos y energía, que es su verdadera fuente de poder, y mantener el monopolio sobre la inteligencia artificial. Por eso Putin dijo, el que domine la inteligencia artificial va a dominar el mundo, porque eso va a reemplazar la mano de obra como a la clase media profesional, y esto termina por reconfigurar los incentivos del beneficio industrial al control geopolítico tecnológico. Es decir, vamos a un camino hacia un neofeudalismo tecnológico. Si no se puede hacer, si no puedo hacer que millones trabajen, por lo tanto consuman, simplemente los desconecto del sistema y los administro como algo externo al sistema. El sistema funciona
una especie de círculo cerrado, donde el que se va cayendo lo voy desconectando del sistema. Porque ya no lo necesito. No lo necesito ni como masa laboral, ni como masa de consumidores. Esto es el cambio profundo. Entonces, tenemos una clase dominante, rentista tecnológica, porque vive de la renta, porque no trabaja, y porque la genera con tecnología, no con la explotación del ser humano. Simplemente con la tecnología, porque es la dueña de los datos, la dueña de la inteligencia artificial, y tiene la inteligencia y territorios seguros donde desempeñar este modelo. Habla una clase gestora o intermedia, algoritmos, seguridad, legalidad, propaganda, etcétera, y una clase subordinada, no empleada, mantenida con subsidios mínimos o, peor todavía, excluida totalmente. Por eso, aborto, eutanasia, parejas estériles, matrimonios sin hijos, porque te están preparando para esto. Porque ellos ya saben que tienen población sobrante, lo que no quieren es que lo sepamos nosotros. Ellos ya lo saben a dónde marchan. Entonces simplemente están adecuando demográficamente el modelo a lo que ellos necesitan. Y sobran miles de millones de personas. Por eso, hambrunas, guerras, pestes, todo es posible porque funciona para bajar el excedente poblacional. Y ahí entran también cuestiones como territorios fragmentados. ¿Qué significa esto? Ciudades inteligentes, ¿se acuerdan? La ciudad de 15 minutos, las ciudades inteligentes que nos proponían, y zonas degradadas para el resto. Estilo Oblivion, ¿era esa película? Hay varias películas de ciencia ficción que ya te muestran el modelo. Una élite que vive en el mejor de los mundos y una inmensa mayoría que navega ahí entre basurales tratando de sobrevivir. Aunque esto es un peligro y probablemente lo más útil sería directamente que esa gente no exista. Entonces, es un modelo de control, no de productividad lo que está en marcha. Por eso no quieren producir, por eso nos dicen no tenés que consumir, no tenés que comer carne, porque ya te están adecuando, te están haciendo la mente al nuevo modelo que es el que ellos buscan. No buscan maximizar el PBI mundial, ya no interesa, por eso estamos viendo cifras de decrecimiento prácticamente eternas y cada vez más generalizadas. Y eso es lo que nos marca qué países apoyan este modelo y cuáles no. Le miramos la tasa de crecimiento y te das cuenta, la tasa de distribución de la riqueza, la gente que sale de la pobreza y la gente que entra en la pobreza. Y ahí vamos a ver modelos enfrentados. ¿Por qué uno podría decir que entonces rechazan esa distribución postcapitalista? Porque el capitalismo dejó de existir. Porque implica renunciar al monopolio del algoritmo, cosa que ellos tienen, es su fuente de poder, socializar el poder computacional y financiero, cosa que no quieren, permitir una democracia tecnológica real, que tampoco lo quieren, porque ellos son los dueños de la pelota, porque para ser quienes hoy son, no pueden dejar de ser dominantes. No es un problema de ser ricos, ya son dueños de todo, no interesa eso. Lo único que interesa es la propiedad de lo que va a generar la riqueza, lo que va a generar el poder, que es la inteligencia artificial. Desde ahí es de donde dominan. La redistribución de la inteligencia artificial sería el fin de ese status quo privilegiado. En algún momento eran aristócratas, tenían el derecho por la sangre real, en otros momentos porque eran capitalistas y tenían un papel que decía que eso eran propietarios, era su propiedad, y hoy va a ser el control de la inteligencia artificial. El resto no importa. En el fondo, básicamente, ¿qué intentan hacer con esto? Digitalizar el control social, biometrizar la ciudadanía, reducir la incertidumbre política en entornos cada vez menos gobernables. Por lo tanto, el capitalismo no está siendo defendido, no les interesa defender el capitalismo, por eso es el auge de izquierda y esas ideas en las élites anticapitalistas, propagandas y demás, porque están destruyendo el capitalismo, porque están yendo a una etapa superadora del capitalismo, que no es mejor, es peor todavía, mucho peor, porque esta te excluye directamente, ni siquiera te necesita como un obrero. Esto está siendo sustituido entonces gradualmente por una arquitectura de dominación algorítmica. No es una crisis de capital, es una mutación, y esto creo que es la clave de lo que estoy diciendo y lo que vamos a usar para cerrar.
No es una crisis del capitalismo, es una mutación en régimen de administración de cuerpos y datos. Las élites no quieren conservar la economía que hay. Lo que quieren conservar es la simetría total de poder, es decir, ser los dueños del mundo.